La Zlatan Ibrahimovic creció siendo golpeado, humillado y tan pobre que en su casa muchas veces simplemente no había nada que comer. De adolescente robaba comida, robaba bicicletas, y con ese camino lo más probable era que terminara en una cárcel sueca y que nadie en el mundo escuchara su nombre jamás. Pero de alguna manera, con absolutamente todo en contra, este mismo hombre terminó siendo uno de los futbolistas más grandes de la historia. Entonces, ¿cómo hizo un niño ladrón de bicicletas para escribir su nombre en la historia del fútbol? Esta es la historia completa de Zlatan Ibrahimovic. 3 de octubre de 1981, en Malmö, Suecia, nace Zlatan Ibrahimovic. Y desde el primer día, las cartas que le tocaron fueron las peores. Creció en uno de los barrios más bravos de la ciudad, hijo de padres inmigrantes. Y a diferencia del gigante de 1,95 m que todos conocemos hoy, Zlatan era el niño más chico del grupo. Tenía la nariz grande, ceceaba al hablar, y en un barrio así eso es una sentencia. Lo molestaron durante años, y la casa tampoco era un refugio. Su madre le pegaba con una cuchara de madera, y presten atención a este detalle porque lo dice todo. La cuchara se le rompía en la cabeza, y entonces ella lo mandaba a la calle a comprar una nueva. Para volver a usarla, su mamá los criaba sola, 6 hijos. Un solo sueldo de limpiadora, y cuando Zlatan tenía 9 años la arrestaron. Así que lo mandaron a vivir con su padre. Ahí las cosas no mejoraron. Su papá hizo lo que pudo, y hay que decirlo con todas las letras. Sacrificó todo para darle a su hijo una oportunidad en el fútbol. Llegó a atrasar el pago de la renta solo para poder pagarle la academia. Pero eso tuvo un precio, porque cuando el dinero se va para un lado, falta del otro. Y del otro lado había un refrigerador vacío. Zlatan lo describió con estas palabras exactas. Un refrigerador vacío, con algo de leche, jamón y queso, cuando había suerte. Esa desesperación lo empujó por un camino muy peligroso. Zlatan empezó a robar en tiendas para poder comer. Y de ahí pasó a robar bicicletas para sobrevivir. Piénsenlo un segundo. Si Zlatan sigue por ese camino apenas un par de años más, hoy no estaríamos hablando de un ícono mundial. Estaríamos hablando de un delincuente más en una prisión sueca. Nadie sabría su nombre, pero tenía una sola cosa a favor. Una sola, ese niño era un mago con los pies. Se crió jugando fútbol callejero, sin entrenador, sin sistema, sin nadie que le dijera qué hacer. Y de ahí salió todo. Además llegó a ser cinturón negro en taekwondo. Sí, en serio, pero el fútbol le ganó, sobre todo por culpa de su ídolo, Ronaldo Nazario. Y esa infancia brutal moldeó exactamente al hombre que todos conocemos. Zlatan tuvo que volverse duro para sobrevivir, se le nota en cómo juega. Él mismo lo dijo, para jugar bien necesita estar enojado. Y saben que lo tenía más enojado que nada, sentirse menos. Los otros niños tenían dinero, él no, ellos tenían mejor ropa, él no. Y ahí, siendo un niño, se hizo una promesa que iba a cumplir durante los siguientes 25 años. Un día se los voy a demostrar, y aquí llegamos al momento que casi termina con todo. Porque a los 15 años, Zlatan Ibrahimovic estuvo a punto de dejar el fútbol para siempre. Pero antes de contarles eso, si están disfrutando la historia, les prometo que se pone mucho mejor. Porque más adelante viene una amenaza a un compañero de equipo que hoy sería un escándalo mundial. Y si ustedes creen que Zlatan es el delantero más subestimado de su generación, suscríbanse, porque yo pienso exactamente lo mismo. A los 15 años Zlatan ya estaba en las inferiores del Malmö. Pero estaba listo para renunciar. Tenía un trabajo esperándolo en los muelles del puerto, un sueldo fijo, algo seguro. Y para un chico que crecía con un refrigerador vacío, un sueldo fijo lo era todo. Su entrenador de ese momento lo convenció de quedarse. Una conversación. Eso fue todo lo que separó a Zlatan Ibrahimovic de una vida entera cargando cajas en un puerto. Poco después firmó su primer contrato profesional y a los 17 años ya estaba en el primer equipo. Ahora escuchen bien esto. En la situación en la que creció Zlatan, 99 de cada 100 chicos abandonan. Se rinden, es lo lógico, es lo normal, y nadie los culparía. Zlatan era el 1999. Debuta oficialmente con el primer equipo del Malmö. Estuvo un par de temporadas ahí, 16 goles en 40 partidos de liga. Buenos números, no espectaculares, pero el talento era imposible de esconder. A los 19 años, el Ajax de Ámsterdam pagó 9 millones de euros por él. Y ahí su carrera cambió de velocidad para siempre. Pero casi no llega, porque antes estuvo muy cerca de firmar con el Arsenal. El problema fue que Arsene Wenger quiso que hiciera una prueba primero. Una prueba a un chico de 19 años que venía de la liga sueca. Y la respuesta de Zlatan fue esta: yo no hago pruebas. O me quieres o no me quieres. Ahí en esa sola frase nace el Zlatan que el mundo entero iba a conocer. Y quiero que entiendan una cosa, ese ego no era pose. Era un chico del barrio que había decidido que nunca más en su vida iba a pedir permiso. En Ámsterdam le costó arrancar, tardó en adaptarse, tardó en explotar, hasta que llegó Ronald Koeman al banquillo. Y ahí sí, Zlatan se convirtió en el hombre del equipo.
3 años en el club, 2 títulos de liga, 48 goles en 110 partidos. Y en el medio, su debut con la selección de Suecia. Y fue justamente con la selección donde se metió en el problema más grande de su carrera hasta ese momento. 2004 amistoso, Suecia contra Países Bajos. En ese partido, Zlatan lesiona a Rafael van der Vaart, su propio compañero en el Ajax. Van der Vaart salió a declarar públicamente que Zlatan lo había lesionado a propósito. Y eso lo enfureció. Cuando volvió a Ámsterdam, Zlatan lo encaró de frente y le dijo esto: «Yo no te lesioné a propósito y tú lo sabes. Si me vuelves a acusar te rompo las 2 piernas». Y esa vez sí va a ser a propósito, sí, le dijo eso a un compañero de equipo. Y no era una broma, la hinchada del Ajax se puso del lado del holandés. Y en su siguiente partido en casa, el estadio entero lo silbó. Su propia gente, silbándolo. Y aquí es donde Zlatan hace lo que Zlatan hace mejor. Porque en menos de 90 minutos esos silbidos se convirtieron en aplausos. ¿Por qué? Por este gol. Ese gol no fue solo un gol. Ese gol lo puso en el mapa del fútbol europeo. Y a partir de ese momento, los clubes grandes empezaron a tocar la puerta. En esa misma época empezó a trabajar con un agente que le iba a cambiar la vida entera. Mino Raiola, y grábense ese nombre, porque Raiola va a ser muchísimo más que un representante en esta historia. Mucho más, pero eso lo vamos a ver más adelante. Juntos armaron una operación de 18 millones de euros. Zlatan Ibrahimovic se iba del Ajax a la Juventus, tenía 22 años. Se iba al fútbol más duro y más táctico del planeta, a un vestuario lleno de campeones del mundo, donde nadie le iba a regalar nada. Y lo que pasó ahí no solo cambió su carrera, le enseñó algo que iba a usar como combustible durante los siguientes 20 años. Pero esa es la segunda parte de la historia.